Bienvenidos a otro capítulo más de Juntanzas. Mi nombre es Natalia Guerrero y hoy tenemos un capítulo muy especial porque es nuestro capítulo electoral para hablar con diferentes candidatas al consejo sobre sus propuestas, sobre cómo han sido sus campañas y sobre todo también cómo es participar en política siendo mujer en Bogotá. Vamos a arrancar con nuestras tres invitadas del día de hoy. Bueno, tenemos primero con nosotras a Donka Atanasova, de origen búlgaro, pero vive hace más de 30 años acá en Bogotá. Es candidata al Consejo por el Pacto Histórico, es docente, es investigadora, fue directora de seguridad en 2014 y subdirectora de participación de Bogotá de 2020 a 2022. También es co-coordinadora de la Red de Innovación Política y lleva más de 20 años trabajando con organizaciones comunitarias y de base. También tenemos con nosotras a Valeria Bonilla, es la única candidata trans al Consejo por Bogotá en este momento, es artista y defensora de derechos humanos, activista con procesos sociales desde hace 15 años y co-creadora de Somos la Disidencia y pues es candidata al Consejo en este momento por el partido Fuerza Ciudadana. También tenemos a Liliana Castañeda, que es politóloga, urbanista de la Iglesia de Teusaquillo, también es candidata al Consejo por el partido Dignidad y Compromiso y viene del movimiento estudiantil, del movimiento ambiental y claro que sí, de la lucha feminista. Bienvenidas a todas ustedes y muchísimas gracias por pues aceptar estar en este espacio con Manifiesta. Quiero que empecemos con algo que yo siempre me pregunto y es ¿por qué a una se le ocurre participar en política? O sea, a veces yo digo, eso es una locura, ¿por qué dar el salto? Yo siento que ese salto viene mucho como de la indignación, sí, como que una ve cosas que dice, esto no está bien, y quiero preguntarles si tienen claro como ese momento, o un momento que las haya hecho dar el salto y decir, me voy a lanzar a la política, como la academia no es suficiente, digamos que la política que se hace en la calle no es suficiente y me voy a lanzar al consejo, básicamente, o pues a los procesos que hayan tenido antes. ¿Tienen claro ese momento en sus vidas? Sí, pues primero muchas gracias Natalia por la invitación, estoy súper feliz de estar además con ustedes en estos escenarios de conversación. Yo tengo un momento en particular, yo soy parte del movimiento estudiantil que logró arrebatarle al gobierno Santos su intención de convertir las universidades en entidades con ánimo de lucro, es decir, como cualquier otra empresa que se debiera sus ganancias. Y recuerdo que en uno de los debates y de las audiencias públicas estaba la ministra de Educación de entonces y nosotras con toda la razón diciendo hay que financiar la universidad pública, hay que financiar la universidad pública, las universidades no pueden ser entidades con ánimo de lucro y pues lo que nos responde la ministra es pues si no les gusta, ganen las elecciones, porque para eso nosotros las ganamos. Entonces, a mí se me quedó muy grabada esa frase porque en la universidad tú empiezas a tomar conciencia de que hay un montón de cosas que son injustas y están mal, pero no sirve solamente arreglar un pedacito si el resto de la vida de la gente sigue funcionando mal y lo que no es un derecho para todo el mundo pues sencillamente es un privilegio. Entonces ese fue como mi momento de decir hay que hacer política desde todos los lugares posibles. Luego fue mucho tiempo después que me animé, pero ahí decidí entrar a la lucha política en una organización o en un partido. Bueno, pues yo, digamos, este ejercicio, el haber tomado la decisión de lanzarme a consejo surge pues de esta lucha de 15 años que llevo pues desarrollando desde varios entornos, digamos, desde transversalizado la lucha desde el feminismo, desde la diversidad sexual y de géneros, desde el ciclismo urbano, desde los usuarios de sustancias psicoactivas, bueno, el trabajo que realicé en el Santa Fe. Y pues han sido 15 años de dar mucha lora en muchos espacios, he trabajado para la institucionalidad, he trabajado en escenarios privados, hice una TED Talk, pues ya realmente perdí la cuenta de cuántas entrevistas ¿sabes? Y como temas audiovisuales he hecho para visibilizar, para transformar las cosas y me he dado cuenta que no está pasando nada, que cada vez vamos más de para atrás. Yo como mujer trans todos los días vivo la discriminación cada vez más, o sea, ahorita me pasan cosas que no me pasaban desde hace 15 años cuando estaba empezando mi transición y eso para mí pues es una gran alerta, ¿no? De que hay una gran resistencia a la transformación, al cambio, a todo este cambio cultural y social que se está desarrollando. Entonces ahí fue que dije como no, o sea, desde qué escenario yo puedo de verdad generar una incidencia, ¿sabes? Y no desgastarme porque pues son 15 años de marchar, de acciones feministas, de acciones desde un montón de escenarios, paro nacional,
y yo estoy cansada, yo ya tengo 34 años, yo ya no tengo la misma energía para recorrerme toda Bogotá a pie y aparte tropeles y sí, entonces dije, bueno, las mujeres trans jamás hemos como llegado a estos espacios de participación, o sea, históricamente la política ha sido un espacio súper transfóbico, o sea, es algo estructural, por eso no existe en Colombia una mujer trans o un hombre trans electo popularmente, entonces dije, no, toca hacer esta apuesta ya o ya o ya, porque pues nadie la, o sea, no veía que nadie la quisiera hacer, pues por obvias razones, porque no es cualquier decisión, no es algo fácil. Entonces dije, no, yo lo voy a hacer, porque si no, o sea, 4 años más, y si en 4 años no se lanza ninguna, entonces 8, y si en 8 ninguna, entonces 12, entonces, ¿en qué momento nosotras vamos a empezar de verdad a transformar esos escenarios y a poner nuestras voces diferentes y nuestra visión y nuestra realidad del mundo diferente que tenemos? Entonces siento que este es el momento y por eso decidí lanzarme. Bueno, pues yo realmente inicié mi trabajo político. Yo agradezco mucho que el camino que haya caminado me haya hecho entender que la política no son las elecciones, ¿cierto? Sino que la política son muchas cosas. La política es el movimiento social, la política es la gente organizándose para transformar sus realidades, para gestionar sus necesidades, para construir en conjunto las ideas de cómo se imagina que debe ser el mundo, su barrio, su ciudad, su país, su territorio en general. Entonces, yo en realidad inicié trabajando en organización social, construyendo con procesos comunitarios, mandatos sociales, planes de vida, construyendo lógicas de movilización, organizándome yo misma en torno al movimiento estudiantil, en torno a los movimientos de pobladores urbanos, desde la academia construyendo pedagogía política y digamos un poco rutas de educación política en general, construyendo espacios de convergencia social, y en el 2020 iniciamos, creo que en muchos movimientos y procesos de esa época estuvo la idea de que había que empezar a llegar a la política, porque finalmente muchas de las decisiones, a pesar de que nos movilizábamos, construíamos mandatos, hacíamos las cosas, las decisiones se seguían tomando en los espacios de las políticas formales, y entonces dijimos hay que llegar a esos espacios. En el 2000 hubo un llamado que varios liderazgos de los movimientos sociales hicieron, y entre ellos creo que fue muy importante la presencia de Fals Borda y de Carlos Gaviria. Se construyó el Frente Social y Político, yo inicié allí siendo parte del movimiento estudiantil, y luego iniciamos este camino en torno a la construcción del Polo Democrático Alternativo, y bueno, las distintas convergencias que alrededor de esto se han formado durante muchos años, y solo a partir de hace 8 años, digamos, yo pensé en que era importante que uno pensara en llegar a ocupar estos espacios de la representación política, que los veo más que como una representación, como una vocería, ¿cierto? Siempre creo que es clave que detrás y al lado y delante de uno haya procesos colectivos que sean los que pongan la pauta, y que quienes estén en estos espacios de vocería más visible pues estén rotando en los distintos momentos. Y bueno, pues parte de lo que hemos hecho colectivamente es que ahora pues se ha propuesto que yo esté en esos escenarios, y ahí vamos, pero esas son las razones. Creo que es un instrumento más que tiene que complementar los demás espacios y maneras de hacer política. Creo que hay algo común entre las tres, y es que pues llevan un proceso político, con lo que Donga acaba de decir, político entendido como muchos otros ámbitos de organización, de participación, pero al tiempo también creo que sintieron como hace falta más, y hay como un techo, por decirlo de alguna manera, como de esta política más formal, de esta política electoral, donde se toman como decisiones mucho más, no sé si mucho más, pero como decisiones definitivas sobre la vida de la gente. Y eso para mí me hace pensar como que tienen una formación y como unas ideas políticas ya formadas que imagino yo pues traerían al Consejo. Digamos que es 30 de octubre y digamos que ya se eligieron y quedaron elegidas. ¿Cuáles son como esas 2 o 3 grandes metas que ustedes tienen como propuesta para llevar a cabo, como que ustedes volteen a ver atrás y digan, yo dejé este tema hecho? ¿Qué me diría cada una? Pues yo realmente he tenido un conflicto desde el comienzo de la campaña con eso de resumir en 3, porque pues mi trabajo ha sido muy transversal, o sea, yo realmente, la intención de llegar al consejo es ser como una portavoz, una herramienta
de todas las comunidades con las que he trabajado, población migrante, madres cabeza de hogar, los niños en el barrio Santa Fe, los carreteros, habitantes de calle, trabajadoras sexuales. O sea, realmente yo quiero ser una defensora de todas estas agendas que tú sabes que no tiene dolientes en esos espacios, y yo soy doliente porque yo he sido trabajadora sexual, yo pues he vivido como que mi realidad de vida me ha tenido en estos escenarios que me hacen, por ejemplo, luchar por la bici, porque todos los días ando en bici, por la ciudad. Entonces, digamos, como que me ha costado mucho resumir, pero es eso, o sea, mis temas principales siempre han sido mujer y género, diversidad sexual, usuarios de sustancias psicoactivas, arte y cultura, violencia de abuso policial, digamos, algo a lo que le quiero apostar y quiero hacer presión desde el Consejo es para que se haga real la reforma a la policía y el desmonte del SMAT, que además fue una promesa de campaña del actual gobierno. Entonces, sí o sí es algo que tiene que hacer realidad y digamos como que eso es lo que yo quiero, como ir a representar esas voces de los nadies, de las personas que históricamente no han tenido voz dentro del Consejo de Bogotá. Yo ahí te preguntaría de vuelta, Valeria, por ejemplo, si te preguntara específicamente qué necesita la población trans en este momento como tan fundamental, porque, por ejemplo, pues estamos en una época donde se está moviendo la ley integral trans. Si nos ponemos como a, en vez de pensar en propuestas, pensar como en poblaciones que se va a representar en el Consejo. Yo sé que la población trans requiere un montón de cosas que todavía no están saldadas, pero ¿qué es como esto más urgente o fundamental a atender para la población trans en Bogotá específicamente? Digamos, la situación de las personas trans es que a hoy, 2023, todavía existen barreras de acceso a todos los derechos. Entonces, una persona trans tiene barreras de acceso para acceder a la educación, para acceder al trabajo. O sea, no es que los espacios no estén, porque hay personas trans que obviamente sí hemos podido trascender estos espacios, sí, pero realmente son unas barreras generalizadas en todos los derechos, y por eso es que se está pensando en una ley integral trans, porque tiene que ser una ley que dé unos lineamientos de política pública a las instituciones de cómo realizar acciones que garanticen los derechos de la población trans. Pero hablando del derecho más vulnerable a las personas trans en Bogotá, es la vida y la seguridad. Existe una transfobia histórica por parte de la Policía Nacional, una persecución, una criminalización. Las personas trans somos como más vulnerables a terminar en microtráfico, en tema de explotación sexual, en unos escenarios bien densos. Entonces, digamos, realmente a la justicia no le importa, a las instituciones no les importamos, la impunidad de los casos de asesinatos de mujeres trans, o sea, es absoluta, o sea, no existen nunca judicializados. Tú supiste el caso de Luciana Moscoso, nuestra amiga, activista también, que fue asesinada por un amigo, por una leguleyada, un juez le dio la libertad y nosotros casi todos los días no lo tenemos que cruzar en la calle al asesino de nuestra amiga. Entonces, digamos, el tema de la seguridad, de la impunidad, de verdad que a la gente le importe, digamos, también es esa motivación de lanzarme en el Consejo. Realmente las políticas públicas para personas trans y los temas para personas trans no avanzan porque no hay una persona trans que esté allá, que sea doliente, que se dé la pelea para que las cosas salgan. Entonces, por eso también es esa motivación, porque acá en Bogotá imagínate si en Bogotá estén a nivel nacional, o sea, yo vengo del Encuentro Nacional Trans y me encontré con 200 lideresas trans del todo el país, desde Tumaco hasta el Amazonas, pasando por la Guajira, o sea, y en los territorios, todo el tema del paramilitarismo, todos estos grupos armados, o sea, en el barrio Santa Fe, para no ir muy lejos, a las chicas las tienen azotadas, pues todos estos grupos extranjeros de microtráfico que se tomaron el barrio, entonces no las dejan trabajar, a las chicas trans habitantes de calle las han disparado, las apuñalan, no las pueden ver por ahí durmiendo porque son abarrelas del barrio. Entonces como que la situación en derechos para las personas trans sigue siendo precaria, terrible, y por eso también es esta apuesta. Nosotras también con primero la gente que es
el combo, la tendencia, digamos, que hemos conformado muy desde las voces de las mujeres, de jóvenes, de agendas que queremos incluso renovar el partido en el que estamos. Hemos preparado también una propuesta que va muy desde la cotidianidad y sobre todo la cotidianidad de las mujeres y y de las poblaciones que efectivamente no acceden al derecho a la ciudad todos los días. Se supone que vivir en Bogotá debe ser un privilegio y debe facilitar la vida de la gente. Por eso Bogotá sigue siendo una ciudad que llama y una ciudad de oportunidades. Entonces, en ese orden de ideas, mejorar la experiencia de vivir en Bogotá y de tener derecho a vivir en Bogotá, creo yo que pasa por tres cosas que hemos identificado y que tenemos en el corazón. La primera es el derecho a la vivienda. Vivimos en una ciudad donde más de la mitad de la gente vive en arriendo, literalmente porque no se puede pagar vivienda en Bogotá, el costo de vida es altísimo y sobre todo los problemas de acceso a la propiedad de la vivienda los vivimos las mujeres, las personas migrantes, las personas rurales, las personas trans también, y pues lo cierto es que la nuestra, es una generación que se ha resignado tal vez a vivir sin vivienda propia y tal vez sin pensión. Entonces, queremos proponer y estamos construyendo una propuesta de, por ejemplo, de subsidio de arrendamiento solidario, para que quienes más lo necesitan, a quienes están en peligro de que se les venga la montaña encima, a quienes tienen mayor precariedad, mayor déficit en materia de vivienda, puedan acceder y sea el Estado sin intermediarios, el distrito, el que pueda decir, aquí hay una edificación que está desocupada, vamos a darla en arrendamiento a precios justos o subsidiado, insisto, sin intermediarios, porque también vivimos en una ciudad súper en la informalidad. Segundo, pues la ciudad no puede seguir creciendo de espaldas a los barrios populares. Eso hay que decirlo, o sea, buena parte de la fuerza de esta ciudad viene de sus barrios populares y hay un proyecto de curaduría cero, de curaduría social, que ayuda en temas de trámites legales, de legalización, de reforzamiento también para que la lluvia y el cambio climático no se lleve las casas, pero eso debe ser fortalecido y de nuevo tiene un impacto diferenciado sobre la vida de las mujeres. Entonces, esa es como el corazón de nuestra propuesta. Por supuesto, hemos venido construyendo también con otras organizaciones de mujeres y con amigas y aliadas una agenda para que la transversalización de la política pública de mujeres y equidad de género no sea solamente un mandato que se quede en el papel, sino que efectivamente tenga acciones y presupuesto. Empezamos por proponer una campaña de cambio cultural para el transporte y el espacio público y los colegios en materia de acoso y violencias basadas en género, pero nos dimos cuenta de que lo que se necesita es una obligación presupuestal y en acciones de transversalizar en todos los sectores. Entonces esa es una segunda apuesta. Y la tercera tiene que ver con el control político, que en últimas es el papel más importante que tenemos quienes estamos o queremos estar en corporaciones públicas, y es ser esos ojos que ponen debates, que abren debates necesarios, por ejemplo, sobre los efectos del neoliberalismo en la vida de las mujeres, sobre cómo nuestros derechos siguen estando en disputa, cómo se cumple o no se cumple el fallo de aborto, cómo se transversaliza y se territorializa o no la política de cuidado que hemos construido las mujeres a lo largo de hace muchos años y que hoy de nuevo está un poco en vilo, pues con los cambios de administración, también hay que decirlo. Bueno, hay un tema que es transversal, que tiene que ver con los asuntos de participación, y es que yo creo que Bogotá sí debe avanzar en términos de política de participación hacia un esquema en donde las decisiones sobre la gente no se tomen sin la gente, y eso implica dar un paso hacia unos modelos más, hacia un esquema vinculante de participación, ¿cierto? Hacia un esquema de consultas mucho más ambicioso, mucho más, digamos, densificado en términos de a qué tipo de decisiones se aplica, a un fortalecimiento de las instancias de participación que en realidad se ha dedicado a tener una saturación inmensa, ¿cierto?, de instancias de participación, pero con un nivel de decisión de este tamaño y de esta profundidad. Entonces creemos que es fundamental hacer esto, fortalecer los escenarios de articulación también de instancias, reconocer los procesos de organización social y las lógicas de instancias autónomas que la misma ciudadanía ha venido
ido construyendo en muchos territorios de la ciudad. Pensamos que hay una deuda muy grande de articulación en torno al sistema de participación de la ciudad y de fortalecimiento, entonces allí hay un tema clave. Los temas de seguridad a mí me apasionan, entre otros porque cuando yo llegué a ser directora de seguridad, todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que alguien que venga de los movimientos sociales, que alguien que venga del activismo, que alguien que venga de los procesos organizativos, venga acá a decir qué es lo que debe hacerse en seguridad? Y creo que justamente uno de los problemas es que siempre se considera que la seguridad es un tema de la policía y políticamente que la seguridad es un tema de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que hay que disputarnos los temas, hay que arrebatar los temas y hay que poner sobre la mesa cuáles son las perspectivas en las que pensamos que se puede hacer. Cuando estuve en la dirección de seguridad pudimos implementar programas en torno a varias de las cosas que ahora hablaba Valeria, por ejemplo, de discriminación, estigmatización, de cómo los territorios y las poblaciones que no cuentan con oportunidades de estudio y de trabajo rápidamente de generación de ingresos en general, son territorios que en general son también deteriorados en todos los sentidos y no hay, digamos, se sigue reproduciendo y reproduciendo una estigmatización en serie y pensamos que en parte lo que hay que hacer es en esos territorios tener programas situados de intervención integral de la mano de la ciudadanía de forma participativa, interinstitucional, y esto da un muy buen resultado en términos de la reducción, por ejemplo, de cifras de inseguridad y nunca se aplica como una estrategia de seguridad, lo que resultó siendo el programa Jóvenes en Paz, que también nos dio muy buenos rendimientos en términos de cómo reducir temas de inseguridad y temas de vinculación de jóvenes a redes de economías ilegales. De hecho, hay un montón de cosas que hacer en articulación, pero muchas veces esas políticas a nivel distrito no existen, ¿cierto? Y a pesar de que se dice que no está solo la policía en el tema de seguridad, termina siendo un esquema donde la policía es la que manda y la que da la última palabra, y creo que esto también ayuda a aliviar la institucionalidad policial, que es una institucionalidad demasiado saturada de funciones que termina, digamos, teniendo una función frente a casi cualquier cosa en la vida social, ¿no? Entonces creo que es parte de lo que Bogotá debe ir dando pasos para cambiar. También quiero trabajar algunos temas de ordenamiento territorial. Creo que el plan de ordenamiento territorial que tiene actualmente la ciudad tiene muchísimos temas sin desarrollar, muchos temas donde se necesita la voz de la gente para, digamos, ampliarlos y generar con mayor contundencia aspectos de ordenamiento territorial en torno al agua, tema de ecosistemas de vida, temas de planes parciales, temas de empuje de la economía popular a partir del ordenamiento territorial. Entonces siento que allí hay muchos asuntos y finalmente la potenciación de la economía pública y la economía popular. Yo creo que Bogotá ha tenido muy buena experiencia con las empresas públicas y creo que es hora de volver a decir, creo que hay que después de 20 años de gobiernos alternativos con altibajos y muchas cosas, Bogotá ya tiene un acumulado en términos de políticas sociales y otros temas y es hora de volver a meter la mano en términos de decir la economía pública vale la pena, le deja muy buenos rendimientos a la ciudad, fortalece su capacidad de inversión social y eso es algo a lo que yo quiero dedicarle muchísimo trabajo desde el Consejo. Bueno, y después de Claudia López, entonces entramos a esta etapa en donde hay, si no estoy mal, son 7 candidatos a la alcaldía y todos son hombres. Y entonces uno se pregunta como, más allá de la labor y de toda la evaluación que acabamos de hacer de la gestión de Claudia López, pues digamos que sí nos dice algo que estamos pasando de una mujer lesbiana a 7 hombres heterosis blancos, que pues digamos es como la mayor representación de la hegemonía que mucha gente en el poder dice que toca disputar. ¿Qué piensan de eso? O sea, sí, como qué reflexión hacen sobre que no haya ni una sola mujer, o sea, ¿qué pasó para que no haya ni una sola mujer candidata? Yo creo que esto está pasando no solamente en Bogotá, sino en muchos lugares del país, o sea, en todas las ciudades del país. Que hay un problema de relevos y de liderazgos. Miren cuántas candidaturas hay a la alcaldía de Cali. La diferencia es que allá sí hay mujeres. Pero creo que hay una cosa bien importante. Yo estuve como en un proceso también y tenía la ilusión de que Bogotá tuviese una candidata mujer. Estuvimos buscando varias mujeres, hicimos diálogos entre personas de distintos partidos, combos, y creo que había una barrera muy grande que tiene que ver, primero, con la violencia política que han sufrido los liderazgos de mujeres en Bogotá específicamente. Sí, hay más de un nombre que cumpliría el perfil para haber sido candidata este año a la alcaldía de Bogotá,
Y hablando con ellas, todas me decían como, uy, no, pero yo qué me voy a meter en esta vaca loca porque ya he sufrido mucho maltrato, porque ya llevo muchos años batallando, me han maltratado de un lado, del otro en la política, entonces lo pienso 2 o 3 veces y privilegio mi salud mental y ¿Qué, privilegio mi tranquilidad. qué nombres sonaban por ahí? Sonaba Ángela María Robledo, sonaba la misma María Mercedes Maldonado, ¿sí? Y un poco hablando con ellas sobre sus intenciones, decían, yo privilegio otras cosas, a pesar de que eran mujeres que podían ser puentes entre distintos sectores políticos. Y, y pues después de también de hacer esas labores exploratorias, pues a mí me parece pues absolutamente lamentable que precisamente sea la violencia política la que haga que muchas mujeres también lo piensen 2 veces. Uno, eso. Dos, creo que precisamente, bueno, hay un razonamiento que también es súper perverso, que lo he visto mucho en redes sociales y es, ya le dimos la oportunidad a una mujer y lo hizo mal, entonces está probado que las mujeres no pueden gobernar. Pues hombre, ¿cuántos años? Llevamos 200 años de vida republicana y solamente nos han gobernado manes y la cosa no va bien, o sea, y sí, estamos de nuevo, somos Suiza. Lo han hecho Sí, lo han hecho perfecto, por eso es que las mujeres no podemos gobernar, no. Hay un razonamiento también detrás de todo esto y es el lastre de la cultura patriarcal también. Eh, y tercero, también lamentable que, digamos, en medio de esta recomposición de partidos y de fuerzas políticas, se haya fragmentado tanto la fuerza y volvamos a un esquema donde casi que cada partido tiene su cacique. Yo creo que en este tema también, muy de acuerdo con lo que ha dicho Liliana, pero adicionalmente yo creo que aquí, pues la política en general es muy performática, ¿no? Siempre, pero creo que en esta ocasión sí es que es una pantomima muy tremenda, ¿no? Porque creo que siento que la mayoría de, por ejemplo, en los sectores tradicionales y de derecha, la mayoría, con algunas excepciones que están representadas en la palestra de las candidaturas, creo que la mayoría realmente le están apostando a Galán. O sea, yo creo que Galán sin duda es el candidato pues de la derecha y de los sectores tradicionales y de intereses de poder y económicos en Bogotá, pero pues había que hacer una pantomima, ¿no? Entonces también ellos mismos colocaron alguno que otro candidato para que hiciera, digamos, muy bien el rol, y pensaría más en unos molanos y gente así, ¿cierto? Que, digamos, En un general aparecen. retirado Creo por que ahí que haya sido hombre o mujer, digamos, podría no ser relevante, no, pues yo siempre creo que las mujeres deben ser, pero digo, pues para ponerlos a hacer una pantomima, pues pusieron a quien más podía sumar en su versión, ¿cierto? Creo que tanto el general como el exministro de Defensa necesitaban, ¿cierto?, como fortalecer una idea de que lo más importante es la mano dura, la seguridad, ¿no? Que creo que es el discurso de la derecha en general. Uno lee la entrevista del ex viceministro de Defensa y uno dice, ok, lo que están intentando es generar una ruta clarísima donde se diga que lo que se está atacando son las instituciones de la seguridad, es la seguridad, la seguridad, la seguridad, que es el tema en el que mejor les va a ellos. Por eso creo que desde la izquierda deberíamos pegarle duro a los temas de seguridad, porque en realidad dejárselos a ellos siempre nos deja en una desigualdad en ese campo. Hay otros casos, ¿cierto?, que son partidos, movimientos y liderazgos que necesitan validarse y necesitan un poco legitimarse, ganar una voz y tal, y creo que ahí también, porque se ha optado por hombres, no sé, porque hay movimientos de los que están ahí que podrían optar por mujeres sin duda con mucha contundencia, y finalmente creo que, por ejemplo, en el caso del pacto, pues hay poner de acuerdo a 12 partidos y organizaciones para tomar las definiciones fue difícil, y si bien ahí sonaron liderazgos de mujeres también, finalmente las decisiones fueron dando una convergencia en torno, ¿cierto?, a la candidatura de Bolívar. Yo siento que también, bueno, este es mi primer ejercicio político. Yo antes de lanzarme no pertenecía nunca a ningún partido ni asamblea, ¿sabes? Como que fui muy desconectada como de todo este tema partidista. Y en mi ejercicio político me he dado cuenta realmente que también muchas mujeres dentro de los partidos políticos terminan reproduciendo como todas estas prácticas clientelistas, nepotistas, ¿sabes? Negociaciones a puerta cerrada, como que muchas veces priman también intereses propios dentro de los partidos, y esto
imposibilita la posibilidad de que se tomen realmente decisiones democráticas. Por ejemplo, el que el pacto hubiera tumbado la consulta previa para elegir las candidaturas que iban a representar en esa, y la tumbaron. ¿Por qué? Porque necesitaban seleccionar a dedo a las personas que iban a poner en esa lista, ¿sabes? Que muchas personas salieron descabezadas, personas con trabajos increíbles, personas hasta con, como con un potencial electoral ya fuerte, que estaban medio, salieron. Pues solo por negociaciones y demás. Entonces, claro, hay un tema muy machista ahí mezclado dentro de los partidos, pero también en mi ejercicio me di cuenta que muchas mujeres reproducen todo esto y apoyan y secundan, y pues si nosotras mismas no empezamos a poner en práctica el discurso, ¿no? De inclusión, de todo, y de verdad pelearnos que esto se transforme, pues nada va a cambiar y los partidos van a seguir siendo pues así como son. Vamos a hacer un cierre de este espacio de juntanzas con esto que hacen tanto en los debates, que son como preguntas rápidas, preguntas de sí o no, o de definir en una palabra. Entonces les voy a dar una serie de temas que no son tantos, y así como primera respuesta que se les venga a la cabeza. Bueno, metro elevado así como está o modificarlo. Uy, pero menos mal es corto. No, como urbanista no puedo decir que metro elevado porque me quitan el título, pero ya es un problema jurídico. ¿Ya qué hacemos? Metro subterráneo, el metro elevado impacta a zonas que ya están muy impactadas en la ciudad y me parece un proyecto nefasto. Metro, hay que modificarlo, hay que modificar el proyecto, se puede, ya los contratistas han dicho así, ya el gobierno nacional dijo que sí, y pues me imagino que el gobierno distrital diga que sí apenas nos posesionemos el 1 de enero. Listo. Menos mal son respuestas cortas, ¿no? Todas. La pregunta también. Sí, también. Comencé duro, digamos. Sí. ¿Policía propia para Bogotá? Definitivamente no. No más policía. No, ¿Corredor verde por la séptima? No cabe, costoso, va a estar subutilizado. No, definitivamente no. No. no en su versión actual, versión tranvía. La gestión de la alcaldesa Claudia López en una palabra. Uy. O dos, así, máximo. Creo que incumplió su palabra. Esas son muchas palabras, pero te lo valgo. Son 3. Incumplió su palabra. Incompetente. Difícil. Reserva Van der Hamen. ¿Qué se puede decir ahí? Que se tiene que respetar el plan de manejo ambiental tal como está. No se toca y se restaura. No hay más. Hay que defenderla. Digamos, la administración tiene que pasar de dejar de hablar ambiental para ya acciones, o sea, no más arbolicidios, realmente como acciones que se vean. Yo creo que hay que cuidarla como está y avanzar en la restauración ecológica es lo más importante. Pasaje cero. Por supuesto que sí, es la propuesta que ha defendido el candidato de mi partido, Jorge Enrique Robledo. Es posible, hay cómo financiarla y además mejoraría ostensiblemente la vida de las mujeres. Definitivamente sí, digamos, movilizarse en Bogotá no es un privilegio, realmente necesita ser un derecho y hay muchas personas que necesitan de este derecho, y la administración sí debe garantizar el pasaje cero y dejar de llenarle los bolsillos a los privados, que es lo que históricamente se ha hecho. Y renegociar los contratos. Yo creo que pasaje cero sí, pero exacto, con renegociación de contratos, porque el problema del sistema de Bogotá de transporte no es solamente que el pasaje está muy caro, el problema es que ese pasaje muy caro, casi todo le entra a los operadores privados, entonces toda la ciudad trabajándole al lucro de unos pocos que pues se están enriqueciendo. Que ganan más que los bancos, ¿no? Exacto. Vagones de Transmi para mujeres. No, yo creo que la carga de prevenir la violencia contra nosotras no puede recaer en nosotras. Tiene que haber más bien una campaña de cambio cultural muy importante, como la que se ha emprendido en otras ciudades del mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con que haya algo ahí como el gueto, pues entonces de las nenas, sino que debe haber un fortalecimiento para que haya respeto en el sistema de transporte público para las mujeres. Yo también creo que no, pero sí creo que son de esos temas que deberían irse a consulta, porque yo creo que es muy importante la voz de la ciudadanía en estas decisiones cada vez más. Pico y placa solidario. Dejarlo, quitarlo.
Yo creo que mientras no haya un transporte, un sistema de transporte digno, digamos, con la magnitud que debe tener varias líneas de metro, atacar el carro particular, que además no es un lujo, sino en muchos casos un instrumento de trabajo, no tiene sentido. Yo creo que sí, o sea, si hay para tener carro, hay para también invertirle a la ciudad y lo que necesita la ciudad. Yo también creo que hay que dejarlo, pero creo que hay que revisar a dónde se está yendo la plata que se está recogiendo, porque si nuevamente toda la plata de esas cosas se va al fondo del déficit de Transmilenio, pues no estamos haciendo nada. O sea, seguimos esclavizando absolutamente toda la economía de la ciudad a mantener los privados que operan Transmilenio. Bueno, pues Liliana, Valeria y Donka, muchísimas gracias por este espacio, por este Juntanzas Electoral. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes como @manifiestamedia y pueden encontrar este capítulo completico en YouTube y Spotify. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y nos vemos en un próximo capítulo de Juntanzas. Gracias. Muchas gracias. Muy chévere todo.